Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y como se los avisamos hace un par de semanas, el torneo de promoción y reservas dará inicio este fin de semana, donde en las últimas horas la organización del torneo dio la programación completa con las fechas, horas y escenarios deportivos donde se disputarán los 16 encuentros de la primera jornada. Todo inició este viernes 3 de junio con la derrota del Sport Boys por 2-0 frente a Alianza Lima en el estadio Facundo Ramírez de Ventanilla. Los tantos de la victoria blanquiazul fueron marcados por el reclamadísimo para el primer equipo Oscar Pinto y Juan Pablo Goicochea. La jornada seguirá este sábado 4 de junio con el Cantolao contra Municipal a las 9 de la mañana en el Colegio León Soprado, yendo al domingo 5 de junio con el Unión Guaral contra el AET de Tarma al mediodía en el estadio Julio López Colán, acabando el martes 7 de junio con el Comerciantes Unidos contra el UTC Cajamarca a las 3:30 de la tarde en el Estadio Municipal de Cuterro. Recordemos que la edición de este torneo será descentralizado, pero de manera regional, donde el campeón y subcampeón se les otorgará 2 y 1 punto respectivamente a sus equipos profesionales, tanto de la Liga 1 o de la Liga 2. Aunque para los que crean que veremos en vivo a las futuras promesas de nuestro balompié, nada de eso. Si tal vez metemos presión, las redes sociales de los clubes como Alianza Lima, la U o Cristal puedan pasar algún partido en diferido, ya que la Federación Peruana de Fútbol del Team Lozano no pudo conseguir una televisora que pase los partidos de la Liga 2. ¿Alguien cree que conseguirá quien transmita los de los menores? Para que vean cuánta importancia le dan a este torneo, programaron un partido de reserva a la hora que juega Perú contra Nueva Zelanda. Este es uno de los motivos por los que no avanzamos en menores. Siempre nos tiran al fondo de las prioridades, cuando debería ser al revés. El vigente campeón de la Nations League, Francia, perdió por 2-1 ante Dinamarca por la primera fecha del grupo 1 del torneo europeo. A pesar del resultado, los galos dominaron en la mayoría del encuentro e incluso fueron los que abrieron el marcador en pies de Karim Benzema. Sin embargo, a partir de aquí, todo se fue a picada para la selección local, ya que los daneses reaccionaron y le dieron la vuelta con el doblete de Andreas Cornelius. Como se recuerda, coincidentemente, ambas selecciones volverán a medirse en el grupo D del Mundial de Qatar 2022, donde en otra coincidencia, nuestra querida selección peruana podría ingresar a este grupo junto a Túnez, aunque este partido por Nations League nos da una muestra del nivel presentado por el equipo escandinavo, sin mencionar del actual campeón mundial, por lo que de ganar el repechaje intercontinental, bien podríamos caer en el grupo de la muerte. Sin embargo, al parecer los contrarios no nos miran con el mismo respeto, ya que el delantero francés Antoine Griezmann respondió lo siguiente a la pregunta de quién preferiría enfrentarse en la fase de grupos. ¿Y la última, Perú o Australia? Me da igual. ¿Me da igual? Perfecto. Y los escándalos en la Liga 2 siguen a la orden del día, ya que a través de un comunicado, el Unión Comercio hizo una grave denuncia contra el gerente deportivo del Cusco Fútbol Club, Rolando Escajadillo, quien habría llegado a Tarapoto con la finalidad de concertar reuniones clandestinas con jugadores del equipo de Alto Mayo, ofreciéndoles contratos a futuro y otros ofrecimientos no éticos que están prohibidos por las normas federativas. Incluso afirman que se vendría gestando el ocasionar daños físicos a sus jugadores, atentando contra la vida y salud con el fin de disminuir el potencial de plantel del Poroso de Alto Mayo. Acaban el comunicado instando a que se pronuncie el club señalado, lo que no tardó en llegar, ya que en otro comunicado, el Cusco Fútbol Club respondió a la grave acusación expresando su rechazo total a lo afirmado por el Unión Comercio, desmintiendo tajantemente lo vertido por el club selvático. Además exhortan al Unión Comercio a que expongan las pruebas que habrían acumulado durante semanas de manera inmediata. Caso contrario, el club aurinegro tomará las acciones legales correspondientes en defensa de la honorabilidad de su institución y de las personas involucradas. Recordemos que el equipo de Nueva Cajamarca es puntero cómodo de la segunda división con 22 unidades, pero a solo 4 puntos y con un partido pendiente se encuentra el equipo cusqueño.
por lo que la guerra por el ascenso directo entre estos dos clubes será encarnizada y al parecer también se jugará fuera de las canchas, aunque esto no es novedad porque siempre en la Liga 2 se dan este tipo de acusaciones ante la vista y paciencia de los organizadores y de la Federación Peruana de Fútbol del Team Lozano. Y tal como se los anticipamos el día de ayer, el técnico argentino Néstor Lorenzo se quedará trabajando aún en el Melgar de Arequipa. A través de un comunicado, el equipo mistiano confirmó la salida del entrenador gaucho a la selección Colombia, tal como lo hiciera la propia Federación Cafetera en la previa. Además, el cuadro rojinegro confirmó que Lorenzo se quedará en el club hasta finalizar los octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Deportivo Cali, dando a entender que también podrá dirigir en la recta final del torneo Apertura. Como se recuerda, el último encuentro por Liga 1 será en su visita a la Alianza Atlético de Sullana el 3 de julio, mientras que la vuelta de los octavos de Sudamericana será el 6 de ese mes, por lo que al menos el hincha Characato podrá aún disfrutar del técnico argentino y de su liderazgo en los banquillos para conseguir el título del torneo Apertura, con lo que obtendrán el acceso a la Copa Libertadores del próximo año, sin mencionar del pase a los cuartos de final de la otra mitad de la gloria. Esta sería una buena despedida para el entrenador que hizo que el equipo Characato saque la cara por el fútbol peruano ante la paupérrima participación de los clubes nacionales en torneos internacionales. Y la novela de Paolo Guerrero sigue escribiendo más capítulos. Esta vez, el delantero nacional, que tenía las puertas abiertas en Alianza Lima, fue visto en Brasil con su empresario, por lo que se ha empezado a especular que estaría buscando incorporarse a un club de este país. Esta información se habría confirmado a través de la periodista brasileña Raiza Simplicio, quien se especializa en cubrir todo lo relacionado al Flamengo. Recuperado de uma lesión, Paulo Guerreiro se encuentra em Brasil, mas precisamente em Rio de Janeiro em este momento. Delantero se reunió con uno de sus directivos. Ahora, para dar más luz a esta especulación, el portal brasileño Gol afirma que el goleador histórico de la selección peruana estaría recuperado de una lesión de rodilla y desearía seguir jugando en el fútbol brasileño. Específicamente, habría sido ofrecido al Fluminense de Río de Janeiro. El conjunto tricolor busca un delantero para suplir la salida de Fred, que se retirará a mediados de este año, aunque aún no ha dado una respuesta. Como se sabe, su manager le busca un equipo donde Paolo pueda jugar y ser tenido en cuenta por Ricardo Gareca de cara al Mundial de Qatar en caso clasifiquemos. Como se sabe, a partir de las palabras del propio futbolista de 38 años, se habría recuperado de una lesión de rodilla que lo alejó de las canchas durante casi 6 meses, por lo que habría sido sondeado hace una semana por el Fortaleza de Brasil y ahora se le vio en Río de Janeiro, esperando algún equipo carioca que le lance una oferta que pueda aceptar y siga su carrera futbolística en el país de la samba. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!